USA. Ey. Se les agradece por estar en sintonía con nosotros, los apóstoles de la palabra. A todos los hermanos que están en sintonía a través de la página web del internet www.radioapostolusa.com. Así es, honorable familia. Muy buenas noches cada uno de ustedes, y especialmente a los hermanos que nos están sintonizando en este momento. Como de costumbre, vamos a seguir con nuestro servicio, transmitiendo nuestra emisora de Radio Apóstol USA. Con nuestro programa, Siguiendo las Huellas de Cristo en Familia. Así que estamos haciendo una atenta y cordial invitación a todas las familias, a toda la familia, a ti padre de familia, a ti madre de familia, que nos estás escuchando ahorita en este momento. Vamos a poner mucho cuidado en este tema que vamos a dar esta noche, que es un tema muy importante. Ojalá cada padre de familia reconozca el papel que desempeña en los hogares. Nosotros normalmente sabemos claramente que en la fe cristiana tenemos 3 tipos de catequistas muy importantes. La catequesis muy importante, por ejemplo, el primer catequista con grande responsabilidad somos nosotros los padres de familia para poder evangelizar, para poder enseñar a nuestros hijos. Padre de familia, queremos tener buenos hijos adoctrinados, evangelizados, con todo el alma. Los invito a cada uno de ustedes, padres de familia, que somos nosotros los padres de familia, que nos vamos a empezar a evangelizar, a preparar para poder enseñar a nuestros hijos. Y el tema de esta noche es cómo realizar, cómo hacer una buena confección. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque hace 8 días normalmente hablamos del tema de la confesión, pero hay muchas cosas más que hablar y es lo que vamos a hablar en esta noche. Muy bien. Así es, pues su servidor Tito el Apóstol, también el hermano Juan Carlos de Sama y el hermano Pablo también. Así es. Pues estaremos juntos aquí y esperando que cada uno de ustedes compartan todas estas hermosas palabras del Señor. Así es. Bueno, pues todos juntos vamos a hacer nuestra oración para empezar a hablar de Dios. Sabemos claramente que es importante primero hablar con Dios para poder hablar de Dios. ¿Ok? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre bendito, oh Padre Dios, te damos gracias una vez más por estar aquí en nuestro lugar donde vamos a transmitir en nuestra emisora de Radio Apóstol USA. Te damos gracias por todos los dones que nos has confiado, por todo lo que nos has entregado a cada uno de nosotros para empezar a evangelizar por todos los medios posibles. Gracias, Padre, gracias porque nos diste a tu Hijo Jesús. A ti, Señor Jesús, te pedimos también en este momento. Nos ponemos en tus manos benditas. Perdónanos, purifícanos, lávanos, límpianos. También te pido, Señor Jesús, por todos mis hermanos que nos están sintonizando y por muchas personas que quizás poco a poco se están dando cuenta de estos programas que estamos realizando. Bendícelos, lávalos y purifícalos también, Señor, y hazlo merecedor de caminar en tu camino santo. Espíritu Santo, ven en este momento, entra en los corazones de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, santifica a todos mis hermanos, a toda mi familia misionera apóstol de la palabra. Santifica a todo sacerdote, todo obispo, todo servidor de diferentes áreas de servicios, de diferentes departamentos. Bendícelos y santifícalos a cada uno de ellos para que todos juntos luchemos predicando tu palabra bendita con valentía. Ven, Espíritu Santo, fortalécenos a cada uno de los misioneros. Ven, Espíritu Santo, haz morada en nosotros y haz morada en los hogares donde vivimos. María Santísima, que eres la Madre de Dios, bendícenos a cada uno de nosotros. María Santísima, intercede con tu Hijo Jesús. Señor Jesús, intercede con el Padre. Padre de la vida, muéstranos la gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, familia,
Vamos a aprovechar a darle un saludo a la hermana, al hermano Ángel Albarrán. Dice paz y bien. Bendiciones. Dijo Jesucristo a sus discípulos. Bendiciones, bendiciones, hermano. Nomás díganos desde dónde se reporta y compártanos. Qué bien, qué bien. Bueno, muy bien. Va a haber una alabanza. ¿No? Bueno, muy bien, querida familia que nos están sintonizando en este momento. Los invito que tomen su Biblia. Tomen su Biblia, abran su Biblia, porque nosotros normalmente nos gusta trabajar con la Biblia. Todos con la Biblia, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Todo se trata de hablar con la Biblia en la mano. Muy bien. Pues vamos a dar inicio a nuestro tema. Por ejemplo, el tema titulado Preparación para una buena confección. Tomado de este libro, que es muy importante, yo se lo recomiendo a cada católico. Por ejemplo, especialmente a los que andan de novio por allá. Un pacto de amor para novios. Acho. ¿Usted es novio ahorita? Si es novio, compre este libro. ¿Usted anda de novio? Compre este libro. Sí, hermana, mire, este es especialmente para los novios. No deje de comprar este librito. ¿Dónde lo vas a hallar? ¿Dónde lo encontramos, hermano? Con los apóstoles de la palabra. Con todos los distribuidores de apóstoles de la palabra. En donde sea que se encuentre en el grupo más cercano de su comunidad, allí con los apóstoles de la palabra lo va a encontrar. Es muy importante este libro. Muy bien, hermano. Ahorita para dar inicio a este tema muy importante, por ejemplo, que es una preparación para una buena confección. Usted como misionero que me está acompañando en este momento, ¿qué se necesita más que nada? ¿Qué se necesita para realizar una buena confección, hermano? Bueno, primero tendríamos que tener muy en cuenta el dolor del pecado, ¿no? Sentir de alguna forma arrepentimiento de haber cometido este pecado o de los diferentes pecados que podamos tener. Es importante tener ese dolor de haber hecho ese pecado, porque de otra forma entonces no tiene validez el que nosotros vayamos a confesar cuando no sentimos arrepentimiento de verdad. Simplemente pues no es válido, ¿verdad? Y también se tiene que tener un propósito de enmienda, ¿sí? Tratar de mejorar o tratar de ya no cometer el mismo pecado o luchar por lo menos contra esas cosas que nos van arrastrando al mismo pecado. Sí. Sí, porque somos de alguna forma muy... a veces venimos a confesarnos y no ha pasado ni 2 días, 3 días, ya estamos de nuevo otra vez en el mismo problema. El mismo pecado, ¿verdad? Entonces es importante tener ese propósito de enmienda, de querer cambiar, de querer luchar, de querer hacer la guerra contra estos pecados o estas cosas que nos arrastran, pues de alguna forma a la perdición, ¿verdad? Sí, hermano, digamos así, yo pienso, ¿verdad?, que es muy fácil caer en el pecado, si no ponemos cuidado, ¿no? Es muy fácil caer en el pecado. Y a veces me ponen que pensar que muchos, a veces no tenemos cuidado y a veces tenemos el valor de caer en el pecado. Pero para mí el problema está ahora, que como a veces tenemos el valor de a veces caer en el pecado, que antes se nos dice no hagas esto, y cuando ya estamos en este problema tenemos miedo de realizar el sacramento. ¿Por qué que tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos hace falta para tener valor en este caso? Bueno, es que me imagino que cada persona somos independientes. En mi caso, obviamente, pues es a veces difícil, ¿no? Ir a confesar el mismo pecado una y otra vez. Y dices, este ya le gustó estar aquí en el pecado, ¿no? Pero no es tener pecado, sino todo lo contrario. Sabemos que la confesión nos libera, la confesión nos vuelve a dar esa paz y esa armonía con nuestro Dios, ¿no? Que es lo más bonito principalmente. Y también tener en cuenta que pues nosotros como católicos tenemos la confesión. Sí. Entonces, si usted, hermano o hermana, está asistiendo a otra iglesia y allá no tienen la confesión, pues véngase aquí con nosotros los católicos. Nosotros Nuestros tenemos pastores tienen esa autoridad. esta autoridad que Jesús les otorga a sus verdaderos apóstoles. Juan 20, 21 al 23. Así es. ¿Sí? ¿Qué les dice? Les dice a quienes ustedes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos, pero solo a sus verdaderos apóstoles, a sus verdaderos discípulos. Si vamos a una iglesia y el pastor, digamos de alguna forma, sin ofender a nuestros hermanos de otras denominaciones, no tiene este poder, pues es de ponerse a pensar, ¿no? Porque la confesión es algo bíblico instituido por Jesús. Entonces nosotros como católicos tenemos esa bendición
de poder confesarnos con los verdaderos discípulos de Cristo, Así es. con la verdadera autoridad. Yo de mi punto de vista también, a veces también nos falta estudiar, enfocarnos en lo que es las Sagradas Escrituras. Sí, Porque tener más conocimiento. si no tenemos ese conocimiento, si no agarramos la Biblia y no nos ponemos a leer y a investigar, No nos damos cuenta. no nos da ese valor, tenemos ese miedo que de Sí, lo que estamos sí, hablando. sí, sí. Un miedo de que si será con el Padre, y como dice el hermano Carlos, Sí. Carlos, ¿no? Sí, claro. Que a veces con los protestantes se van unos para allá y otros con los católicos y luego están entre medio diciendo, ¿será verdad que los católicos es esto o es verdad lo que dicen los demás hermanos? Les da ese miedo por la forma de que no estudian la Sí. Biblia. O la mala idea, es ¿no? que De como- que el palo perdona los pecados, su hincado personalmente con Dios, directo. Yo creo que ahí sí no. Yo con mi experiencia, pues sí, yo pasé por ahí. Tenía, aunque yo era católico desde mi niñez, pero tenía siempre mis duditas que por qué la confesión. Sí, claro. Y cuando me confesaba con el Padre, luego yo miraba al Padre y decía, pero es un hombre como los de los mismos que andan en las calles. Claro, Sí. desconocer, Sí. dice desconocer el Evangelio es desconocer a Cristo. Sí, claro. Exactamente. Y obviamente, si no conoces Sí, a Cristo, sí. no conoces el sacramento que Jesús mismo nos deja. Entonces, Así es. obviamente, tenemos esa duda, ¿no? Tenemos Exactamente, ese pero miedo. ya después de conocer ya las Sagradas Escrituras, como que eso mismo le da el valor Sí. y el entendimiento del por qué estar enfrente de un Sin hombre. impulso uno más. Sin Exactamente. impulso uno más. Y Pues bueno. queridos hermanos, ya estamos entendiendo un poquito sobre este problema de que a veces reina el miedo entre nosotros para realizar el sacramento de la confesión. Y por ejemplo, lo que estaba hablando el hermano Juan Carlos acá, de que a veces caemos en el mismo problema y a veces en el mismo problema otra vez y en el mismo problema. Como aquel que dice que en la misma piedra se te dan el mismo tropezón. Como el Es que un estaba problema. agarrando un Sí, alacrán. sí, exactamente. Un hombre agarró un alacrán y el alacrán lo picó. Y el hombre se enojó y lo tiró y después dijo el hombre, pobrecito, dice, lo tiré, lo golpeé, lo voy a volver a agarrar. Lo agarró y el alacrán lo vuelve a volvió a dar. picar otra vez. Y se enojó el hombre. Claro, y claro. Que lo poniéndole bota. queja a otro que por qué lo picaba, que él siendo tan buena gente, ¿por qué lo picaba? Y otro le dijo, es que el alacrán dice su Intención. intuición de él dice es picar. Sí. Naturaleza. Puede ser, sí, la naturaleza del alacrán es picar. O sea, siempre hace lo que se le otorgó hacer. Así. Entonces, lo mismo nosotros, o sea, se nos otorga hacer unas cosas y tenemos que entender que cuando son las cosas buenas y cuando son las cosas malas. Sí. Y- Así que cuidado con el alacrán. Muchas veces Sí. también pasa que no nos confesamos porque creemos que no tenemos pecado, ¿no? Cuando Así te es. preguntan, ¿cuándo te confesaste? Tienes que, no tengo ningún pecado, yo no he matado, y se van por nos vamos por los más grandes, por se los van a más creer. grandes. Se van por yo no he matado, Ajá. yo no he robado, yo no he hecho esto, pero es lo hermoso de este tema que vamos a tocar esta noche, porque vamos a escudriñar Hacer un examen, más un que nada. examen de cada Un uno examen. de los mandamientos. Porque no podemos decir, no, pues que yo no he robado, no he matado. Pero es que lo que pasa, que muchas veces nos pasa a los de jabonero. El que no cae resbala. Y el que no coge de una pata, coge de la otra. Hay problemas. Bueno, muy bien. Yo creo que como modelo tenemos que escuchar el mandamiento de Jesús y el modelo de María Magdalena. Cuando María Magdalena reconoce su maldad, su pecado, se humilla y se hinca ante Jesús. Y lo importante, las palabras de Jesús. Cuando pregunta, ¿dónde están los que te habían condenado? No están, pues yo tampoco no te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Amén. No vuelvas a caer en el mismo problema. Yo creo que eso es fácil de entender nosotros, que si la regamos, hacer el examen de conciencia. ¿Por qué la regué? Mira que el otro, qué pena, qué vergüenza. Bueno, tratar de no caer en el mismo problema, dijo Jesús. Y esa forma Así. de que cuando dice uno, la tercera es la vencida, y si no, te va a ir mal. Mejor agarrémoslo al revés. La tercera es la vencida, o sea, inténtalo que la tercera le va a ir bien. Sí, Sí, o sea, sí, o sea, y la lo más, cosa es- lo más hermoso yo creo también es importante recalcar que todas las veces que nosotros fallamos, Dios tiene un amor tan grande Sí. que nos perdona una y otra vez. Entonces Así no hay es. que tener miedo también de la confesión, sino luchar, que tengamos esa intención, como decimos, de mejorar, no de Sí. seguir cayendo en el mismo pecado, pero saber también que Dios es un Dios amoroso, un Padre Así es. amoroso que nos perdona sin importar nuestras faltas, ¿de acuerdo? Debemos de estar bien claro y bien seguro que un sacerdote o los sacerdotes son sacramentos de la iglesia. Amén. Los sacerdotes son sacramentos de la iglesia y nosotros debemos saber aprovechar lo que tenemos en nuestra iglesia, Exactamente. normalmente, sin importarme su debilidad del sacerdote muchas veces. ¿Ok? Bueno, muy bien. Para empezar a hablar sobre este problema, hermano, es importante ver primero, por ejemplo,
familia que me escuchas, como padre de familia, como madre de familia, te invito para que tú te adiestres a cómo evangelizar, cómo ayudar a tus hijos para que vayan a la iglesia, cómo realizar una buena confección, tener el valor. Porque, primero, número uno, es importante hacer un examen de conciencia a través de los 10 mandamientos. Claro. A través de los 10 mandamientos es importante hacer un examen de conciencia. Y si yo reviso el decálogo de los 10 mandamientos, por ejemplo, y me lo aplico yo mismo, o sea, no es bueno aplicarle este decálogo o los 10 mandamientos a la hermana, al hermano. No. Deja a la hermana, deja al hermano. Eres tú, soy yo primero. Nosotros debemos aplicarnos este decálogo de los 10 mandamientos, la lista de los 10 mandamientos. A ver, ¿en qué le hemos fallado a Dios? Claro. Así, de fácil. Por ejemplo, vamos a dar, a ver, hermano Carlos, ¿me puedes traer los 10 mandamientos, por ejemplo, aquí de la misma Biblia, tomado de la Biblia, los 10 mandamientos con cita bíblica? Se la vamos a estudiar, hermana, hermano, familia. Aquí el hermano Juan Carlos nos va a estudiar los 10 mandamientos con cita bíblica. Si tienes un lápiz, tu libreta, apúntalo y ponte a estudiar más al rato un día de descanso. A ver, hermano. Sí, bueno, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Imagínate. Estamos en Marcos 12, 29 al 30 y también aparece en Lucas 10, 26 al 27. Ahí está. Dice, ¿Sí? amarás a Dios Sí, sobre sí. todas las cosas. Ahora, fíjate. Hemos amado a Dios. Sí. Ajá, a veces muchos nos enfocamos en mucho, demasiado tratar de conseguir dinero por medio de un trabajo muy excesivo. Sí. Nos olvidamos de Dios o a veces nos enfrentamos con personas necesitadas y por estar tan ocupados no podemos ni atender a los necesitados. Sí. Entonces allí es cuando habla de amar a Dios, pero lo amamos de verdad, hemos pecado contra Él, ese es uno de los pecados. Por ejemplo, familia que nos sintoniza. En el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que se encuentra el decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Del versículo 13 en adelante encontramos este decálogo. Ok, ahora, no te espantes porque oyes o escuchas que alguien te dice, la Iglesia Católica no respeta la ley de Dios. ¿Cómo que no respeta la ley de Dios? Claro, la Iglesia Católica respeta la ley de Dios, respeta los 10 mandamientos de la ley de Dios, basado en el Nuevo Testamento. Sí lo respeta, según el plan del Nuevo Testamento. Claro. Claro También que sí. tenemos que tener en cuenta que dentro de amarás a Dios sobre todas las cosas, Sí. está todo lo que las personas que están creyendo en diferentes cosas como supersticiones o Es un problema horóscopos, grave eso. amuletos, todas estas cosas que de alguna forma están poniendo en lugar de Dios, ¿no? Sí. Muchas veces se confía más en un amuleto, en una sábila, en tal cosa, antes de confiar en Dios. Eso es no amar a Dios sobre todas las cosas. También hacerse limpias, todo este tipo de cosas, la herradura, todo este tipo de supersticiones nos muestra que no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Sí, sí. Entonces, es mucho ojo cuando uno va a hacer todas estas cosas, porque entra en el mandamiento número 1, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, no entrar en todo este tipo de ceremonias o ritos de diferentes, digamos, diferentes ondas o olas que vienen de espiritismo, santería, brujería, todo este tipo de cosas nos alejan del amor de Dios y dejamos de poner primero amar a Dios y empezamos a confiar más en estas otras cosas. O sea, si una persona, por ejemplo, se dice que está llevando a cabo, que respeta, que ama a Dios con toda su alma, con todo su ser, con toda su fuerza, entonces es lógico de pensar que tiene que hacer a un lado todo esto. Tiene que vaciarse de todo esto si es que esta persona ya está practicando. Claro. Ok, a mí me hace recordar muchas veces me hace recordar una persona que estaba escuchando una predicación que yo estaba dando y sentí que le cayó el golpe fuerte, ¿no? Sí. Y saliendo de la iglesia, me estaba esperando, se me empareja y me dice, hermano, párate, que quiero hablar contigo. Me dice, sí, a ver, dígame. Dice, tú hablaste palabras fuertes que dices que los hechiceros, que la brujería
todo esto no alcanzarán al reino de los cielos, ni los borrachos, ni los asesinos. Sí, sí, así lo expliqué, porque así es la palabra de Dios. Dice, yo soy asesino. A mí me lo dijo, yo soy asesino. ¿Qué garantías me da? Mira, si tú eres asesino, hoy en este día, entrégate al Señor. Hoy en este día, entrégate al Señor y vas a ver que tú puedes heredar el reino de Dios así de volada, pero necesitas de hoy en adelante entregarte a Dios. Y recuerdo que esa persona me dice, ¿me lo aseguras con algún testimonio? El apóstol Pablo, antes de incorporarse a la iglesia, él no era cristiano. Claro. Imagínate, era un anticristiano. Más sin embargo, cuando Dios lo llama y él se entrega, lo hizo un servidor de la iglesia. Y tú puedes ser un gran servidor de la iglesia. Y me da alegría porque el hermano está perseverando en la iglesia hoy. Amén. ¿Okay? Jesucristo nos dio el mandamiento, uno de los más grandes, que dijo él, que alguien le preguntó cuál es el mandamiento más importante, porque eran 10. Sí. Jesús le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y también a tu prójimo. Sí. Muchos amamos a Dios, pero no al prójimo. Entonces, sí, es un problema grande. ¿Cuál es prácticamente lo mismo? Porque el prójimo está hecho a semejanza de Dios. Entonces, sí hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Y saber que no... Si de verdad ama a Dios, tiene que comenzar aquí en la tierra con nosotros mismos, con el prójimo. Así es. Exactamente. Así es. Muy bien, pues se ha aclarado un poco sobre el asunto del primer mandamiento, en donde dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Ok, ahora, segundo mandamiento, sabemos que el segundo mandamiento es no tomes el nombre de Dios en vano. Mateo capítulo 5, versos 34 al 37. Imagínense, ¿qué nos está pidiendo Dios, hermano? Cuando Él dijo, no tomes el nombre de Dios en vano, ¿qué nos está pidiendo? Imagínense que cuando ya Moisés fue llamado en aquel monte de Sinaí, sí, y él iba entrando, y entonces cuando Moisés, Dios le habló y lo estaba enviando a Egipto, entonces Moisés le pregunta, ¿pero quién me envía? ¿Cómo les digo quién me envía? Y él dice, yo soy yo. Sí, o sea, no le dijo su nombre, no le dijo su verdadero nombre. ¿Por qué razón? Porque cada persona, cada creencia lo va a nombrar conforme su voluntad. Así es. ¿Sí? Y la voluntad de Dios es que lo nombremos bien. Sí. Entonces, hoy en día, nosotros, normalmente, conforme el lenguaje en el que Dios habló, pues son 4 letras. Sí. Pero nosotros hoy lo llamamos Yahvé. ¿Ok? Pero esa es una forma de como le digo, no podemos mencionar el nombre de Dios nosotros los pecadores. No somos tan justos, tan santos para eso. Pero Dios nos dejó algo como para que lo pudiéramos mencionar. Y ni aún así, la gente hoy en día habla el nombre de Dios en vano. Sí. Y lo nombra de cualquier cosa. Cuando usamos el nombre de Dios o juramos, y muchas veces tenemos esa manía que deberíamos de quitarnos, el de te lo juro por Dios, aunque estemos diciendo una mentira, muchas veces decimos te lo juro por Dios. Entonces ahí estamos cometiendo el pecado de no tomarás el nombre de Dios en vano. O también entra, no jurar, no prometer. Si no has cumplido tu promesa, un juramento, un mandato o algo, también estás cayendo en no tomarás el nombre de Dios en vano, ya que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra palabra debería de ser sí cuando es sí y no cuando es no. Así es, exactamente. Y no estar con juegos, no tomar el nombre de Dios en vano. Dijo por ahí, un hispano, dice, yo mejor, lo digo en inglés, dice, porque Dios me escucha en español, dice, cuando dicen, ¿verdad? Palabras, oh Dios mío. Sí. O cualquier cosa, se asustan. Entonces dicen, mejor lo digo en inglés para que no me entienda. Oh my God. Sí, claro. Sí, porque él muy listo. Pero sí, es importante recalcar que esto de no tomarás el nombre de Dios en vano es no jurar en vano, claro. no tomar como a juego tu propia palabra, ¿sí? Tenemos que ser, cuando es sí, decir sí, cuando es no, decir no, y dejar de todos estos juegos que a veces nosotros mismos hacemos, ¿no? Así es. Así que, queridos hermanos, estamos viendo bien lo que es el segundo mandamiento, no tomes el nombre de Dios en vano, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 34 al 37, hermano. Y, por ejemplo, el tercer mandamiento, algo que me llama la atención, dice, el tercer mandamiento es, santificarás los días festivos. Alguien dice, ¿pero eso es bíblico? Claro que es bíblico.
Dice, santificará los días festivos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 y Apocalipsis 1:10. Allí encontramos que el día festivo es el día domingo o fiesta que guardar que la iglesia nos manda. Y ese es un mandamiento de la ley de Dios también. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué nos habla Jesús sobre esto? Podemos Del día agregar un festivo. poquito, por ejemplo, hoy en día, Sí. en nuestros tiempos, los cumpleaños, las bodas, los 15 años, son cosas religiosas, son cosas de que, por ejemplo, un matrimonio es algo maravilloso donde una pareja se casan, entonces no tratar de confundir lo que Dios une para siempre, celebrarlo con una fiesta de bailes o una borrachera de cervezas Sí, claro. o qué sé yo. Sí. Sí, no confundir todo Sí, eso. no. Sí, porque muchas veces se le da más importancia a la fiesta que al sacramento que se está tomando, ya Sí, sea el es un problema bautismo, grave. ya sea el matrimonio, la confirmación o cualquier otro sacramento. Muchas veces la gente se deja guiar, yo no voy a misa, pero voy a ir a la fiesta. Exactamente. Entonces ahí estamos cometiendo este pecado de no santificar la fiesta. También tenemos en cuenta que aquí entra nosotros como católicos tenemos que venir a misa Obligatoria. los domingos. Los ¿sí? domingos, sí. Y si no puede, pues bueno, el sábado en la noche cuenta como el día domingo. Entonces ese Así. también es importante porque el no venir a misa también es un pecado que entra en el número 3, que es santificarás las fiestas. Ujú. ¿Sí? Sí, así es. Este mandamiento habla de todas las clases de fiestas de hoy en día. Vamos Sí. a tomarlos así, que muchos no la toman como, les repito, borracheras y bailes en vez de santificarlas. Sí, santificar es guardar, respetar más que nada. Sí, respetar. El día domingo como día del Señor, día festivo, fiesta que guardar. Y ahora sí, tratar de hacer todo lo que le agrada a Dios. Sí, y también las fiestas que la iglesia, la Santa Iglesia Sí. Católica nos pone como días de guardar. Tenemos que También. venir a misa y muchas veces no venimos a misa y eso es un Sí, pecado, es un hay pecado, que ir a confesar. un pecado. Si no vienes a misa No por ir a misa por flojera o es por ir al pecado trabajo grave. o por hacer Sí. cualquier otra cosa, al menos que sea una emergencia, bueno, ahí es entendible, Sí, pero se esa es puede otra entender, cosa pero ya. esa es otra cosa. Sí. Pero obligatoriamente tenemos que venir los domingos y los días de guardar que nos Sí. manda la Santa Iglesia Así Católica. es. Un ejemplo también cortito, ya vienen los días de fiestas de Adviento, desde Sí, 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 los claro. santos rosarios de la Virgen de Guadalupe y La- los la- de Navidad, claro. las posadas, todo eso. Muchas veces Sí, ahorita en importante. Navidad la gente se va más a la fiesta A las bullas, y no vienen a misa. Es importante venir a misa porque es una misa de guardar también. Sí, ¿no? Muy bien, entonces el mandamiento número 4 es honra a tu padre y a tu madre. Así es. Lo encontramos en Lucas 18, 20 y Efesios 6 del 1 al 2. Así. Entonces es muy importante ver, honras a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es muy importante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ese mandamiento era, respetarás el día sábado. Acuérdate del día sábado. Este mandamiento es, honras a tu padre y a tu madre. Fíjate que en las Biblias que estamos estudiando ahorita, latinoamericana, ¿cómo nos dice? Honras a tu padre y a tu madre. Si alguien de nosotros, por ejemplo, tuviera una Biblia en la mano ahorita, en griego, el que puede estudiar griego, esta Biblia en griego, el cuarto mandamiento dice, glorifica a tu padre y a tu madre. Algo hermoso, Claro, algo claro. hermoso. Entonces, porque muchos no aceptan el venerar, el respetar, el honrar. Pero ¿qué dice la Biblia en griego? Glorifica. Glorifica es lo mismo, venerar, respetar, amar. Claro. Así es. Entonces, yo felicito a todos la mayoría, yo sé que se están portando bien con los papás, la mayoría del mundo entero, yo sé que sí. Sí. Aunque también hay uno o dos que tres por ahí que la verdad yo me he dado cuenta, algunas mamás, yo he escuchado cuando han dicho, Señor, te entrego a mi hijo porque ya no lo aguanto. Sí. La verdad que sí, algunos dos que tres me he dado cuenta que sí se han portado verdaderamente mal. Y ese es pecado contra los papás. es importante también tener Así. en cuenta que tenemos una responsabilidad con nuestros padres, ¿sí? Ujú. Tenemos que respetarlos también como ayudarlos, porque Sí. también yo puedo decir, te respeto tanto, te quiero tanto, pero no te ayudo en nada, tanto económico como sus necesidades. Si tú no le has hablado a tu padre, a tu madre por mucho tiempo, pues bueno, este también es un pecado, entonces hay que reconciliarnos porque los padres tenemos que honrarlos como es en el mandamiento 4. Número 4, el honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, hacerlos sentir orgullosos de ti, ¿sí? Si tú estás haciendo cosas, no estás obedeciendo lo que ellos te han
inculcado desde niño, entonces ya no lo estás honrando como se debe. Entonces hay que tener en cuenta los consejos de los padres. Así es. Por ejemplo, ¿qué es lo que deben de hacer los hijos que reconocen el problema que ya cometieron con sus papás, con su mamá, y se sienten con esa atadura, con ese pecado? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué aconseja usted como misionero? Pues primero que nada es pedir perdón a sus padres, A sus padres. reconciliarse, Ujú, claro. reconciliarse Y con su padre. Como siempre sabemos, pues venir a la confesión, confesarse Sí. y comenzar otra vez. Eso es lo bonito de la confesión, que una vez que te confiesas, empiezas de nuevo. Es como cuando te vuelve, estaba escuchando un hermano que estaba explicando acerca de la confesión y dice, te vuelves una criatura nueva. Una Así vez que es. te confiesas, Dios vuelve a confiar en ti eternamente. Es parecido a lo que pasaba Sí. en el hijo pródigo, cómo él va, hace todas estas barbaridades, se ensucia, termina cuidando cerdos, pero el padre, él viene arrepentido, ¿sí? Y el padre lo vuelve a aceptar, Lo le acepta. vuelve a poner el anillo, le vuelve a dar la Corazón confianza. generoso. Le vuelve a dar la confianza, y es lo que pasa en la confesión. Cuando nosotros regresamos al Padre, después de estar sucios, después de andar vagando por otros rumbos, entonces Dios nos acepta como estamos, y nos cuida, y nos protege, y nos vuelve a dar esa confianza, y nos vuelve a dar todo como sus hijos. Entonces Así es es. importante la confesión, ¿sí? Así es. Bueno, querido hermano, pues ya hemos hablado un poquito sobre este cuarto mandamiento, cómo honrar a nuestros padres. Vamos a ver, por ejemplo, el quinto mandamiento, no matarás. ¿Aparece en la Biblia? Claro, en el Decálogo de Éxodo 20 aparece. También a la luz del Nuevo Testamento vemos lo que nos dice San Pablo, no matarás. Romanos capítulo 12, versículo 9 y Lucas 18, 20. En Lucas 18, 20, hermanos, se encuentran casi todos los mandamientos. Es algo importante todo esto. Sí. Por ejemplo, si alguna persona, como dice San Pablo, el asesino no entrará al reino de los cielos. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y esto no entrarán al reino de los cielos. Lo que dice el apóstol Pablo. Pero, ¿cuál es la garantía, hermano, de una persona que está viviendo este problema? El borracho, el asesino, el bandido, el homosexual, todo esto, el problema que no alcanza el reino del cielo. ¿Cuál es la garantía para esas personas, hermano, mientras vivan? Claro, es pedir perdón, venir a la confesión dentro de todo lo que cabe. Sabemos que aquí en el mandamiento número 5, que es no matarás, entran muchísimas cosas. Muchas veces dices, yo no mato, pero sí hablo mal del vecino, sí hago chismes, sí estoy matando a la gente, su reputación, ¿sí? Sí. Entonces entra en eso, cuando nosotros hablamos chismes o cosas que no son verdad para molestar a alguien, también lo estamos matando de alguna forma, Sí, estamos sí, sí. matando su integridad como personas en general. También si en algún momento tú has usado drogas, alcohol y ya estás matando tu propio cuerpo, es no matarás, también entra en este No mandamiento. matarás que es también hasta no aquel que se matarás. emborrache demasiado. Acuérdense también, entra ahí el famoso aborto. Sí, muchas personas asesinato. dicen, es un asesinato, es no matarás. El reglamento es no matarás. Si has peleado con alguien y no te has pedido perdón, también eso es no matarás. Entra en eso. Burlarte de alguien, de hecho. La burla. Aquí el padre Amatuli nos hace un pequeño esquema y dice, bueno, cuando tú te burlas de alguien, también lo estás matando de alguna forma. Un ¿Por qué? problema Porque grave. dentro de sí Sí. mismo lo hace sentir Que está mal. burlando, lo está rebajando. Lo estás rebajando y eso también es matar Sí. de alguna forma. O has puesto sobrenombres ofensivos. Cuando nosotros hacemos un sobrenombre para alguien, lo estamos atacando, lo estamos hiriendo, lo estamos, de alguna forma, lo estamos matando. Así Entonces es. también entra entre estos el mandamiento de no matarás, también entra el faltarle al respeto a nuestros prójimos. Así es. Y lo bueno que en Juan 3:16, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios mandó a su único hijo para que todo, o sea, lo mandó aquí en la tierra, ¿verdad? Para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, esa es una de las garantías que tenemos también. El Juan 3:16 es una de las grandes garantías mientras el hermano pecador viva. Claro. Mientras uno viva, tenemos esa garantía de que Jesucristo vino a morir por nosotros para que nos podamos arrepentir. Tenemos esa oportunidad de podernos arrepentir, como está viendo usted, hermano, a través de la confesión. Claro. Por ejemplo, Dios dice, Ezequiel dice que Dios
quiere la muerte del arrepentido. Dios quiere la muerte del arrepentido, no de aquel que se murió en el pecado. No, quiere la muerte del arrepentido. Así que las garantías enormes que tiene estas personas que ya están viviendo con este tipo de problemas, que ya le fallaron a Dios, o en el decálogo de los 10 mandamientos, se está haciendo un análisis. No, normalmente yo he robado, o yo he matado, o soy homosexual, o abortista. Ok, normalmente, ¿qué es lo que me he ganado? Es el infierno. Pero la garantía es que mientras yo viva, les digo, Señor, te fallé, Señor, perdóname. Y si a partir de ese momento la persona le dice al Señor que lo perdone y se entrega de corazón y lo alaba y lo glorifica como debe ser, cumple los mandamientos de la ley de Dios, esa persona se salva o no se salva. Sí se salva. Claro que sí se salva, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Sí, y tenemos un claro ejemplo con el buen ladrón. Sí. Acuérdense el buen ladrón Ahí que está, se robó. ¿cómo era, no? Sí. Increíble, porque él mismo lo dice, nosotros merecemos esta muerte. Así es. Es una muerte fatal. Entonces quiere decir que no era tan buena persona y él lo reconoce, que es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que somos pecadores para poder tener una confesión. Y al final, pues Jesús decide llevarse, es importante. Y mientras vivía. Estamos, por ejemplo, estamos en este momento recalcando todo esto, que son los pecados que muchas veces nos apartan del camino de Dios. Por ejemplo, no estamos hablando nomás por hablar, la lista del decálogo de los 10 mandamientos nos dice, el 6º mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Imagínate, no cometerás adulterio. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 27 y Lucas 18, 20. Se encuentra donde Jesús dijo, no cometerás adulterio. Imagínate, hemos explicado, hermano, con todo esto que hablamos, ya recalcamos el problema de este problema o este pecado del adulterio. Pero una cosa muy importante. Por ejemplo, también en este mismo, por ejemplo, este mismo capítulo 5, verso 27, también se nos dice que muchas veces alguien puede decir, no, la verdad yo no he cometido adulterio. No me he acostado yo con ninguna mujer de alguien, o con una mujer casada, o con un hombre casado, aquella mujer. No. Usualmente así pensamos. Imagínese. Sí. Así que por esta parte, no. Bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Que no se ha acostado con la mujer de fulano o con el marido de fulana. Qué bueno. Pero también es importante hacerse el análisis que dice Mateo 5, 27, que dice, el quien mire a una mujer con mala intención ya cometió adulterio en su interior. Sí, o sea, como que está un poquito más duro para nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Sabemos que para nosotros es un poquito más difícil. Sí, más difícil. Y también acuérdense, entra todo esto de ver programas con contenido pornográfico. Un problema grave. Películas, también entra en esto de no fornicarás. Usar vestiduras provocativas, tratando de inducir principalmente a las mujeres, es pecado. Es un problema eso. Entras porque estás poniendo en tentación a los demás que están a tu alrededor, ¿no? Muchas veces pasa en la misa, venimos a misa y bueno, las muchachas, mujeres con vestidos muy cortitos, hay que venir es un problema grave de una forma, y también entra en este pecado que es del adulterio, ¿no? No hay que tener, entra en este pecado que es tratar de alguna forma inducir a otras personas a que pequen, por lo tanto entra en este pecado que es no cometerás adulterio. Hecho de alguna forma, Jesús dijo, no le pongas tropiezo a tu hermano. Ajá, no le pongas tropiezo a tu hermano. Yo tengo varios amigos que dicen que por qué mejor no se quedó todo como en el Antiguo Testamento. Sí. Como cuando podían tener hasta 900,000 mujeres. Bueno, está bien. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Salomón, claro. Bueno, que podía tener hasta 1,000 mujeres. Pero también hay ventajas y hay desventajas. El problema del Antiguo Testamento al de hoy es diferente. Para nosotros es duro, pero también la aplicación es un poco diferente. Mira, en el Antiguo Testamento, qué bueno que tenían hasta 1,000 mujeres, pero ¿qué pasa si el hombre cometió adulterio? Era muy diferente a hoy.
que a hoy el Señor te perdona, pero el Antiguo Testamento que manejaban la ley decía, ¿sabes qué? El que comete adulterio, el adúltero, hay que amarrarlo del palo y quemarlo hasta que se haga ceniza. Sí. O sea, no había garantías también, Bueno, y mejor le daban chuchuplón, pues. Pero yendo con el rey David, pecó una vez y se arrepintió. Y Sí, Dios lo y se arrepintió. perdonó. No, pero de todas formas hubo consecuencias de ese Sí, pecado. ¿verdad? Acordémonos que muere el primer hijo de Sí. Betsabé. Oh, sí. Entonces, Pagó. y él todavía le dice, le dijo, por este pecado que has cometido, va a haber guerra entre tu casa. Sí. Sus hijos No había paz. matándose No había por paz. el reino. Por es eso increíble, es- pero por eso es importante guardar los mandamientos. Así. Sí, tener Porque en si en cuenta. una familia, por ejemplo, hay ese problema, es lógico de pensar que no hay paz en el hogar, no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos quebrantando la ley de Dios. Y estamos, ahora sí, el asunto es directamente con Dios, ya no es con el problema aquí, es con Dios. Bueno, entonces lo de Sí. hoy es que como ya somos cristianos, pues tenemos que obedecer las leyes cristianas. Claro, la ley es de que Cristo Sí, nos sí, dejó. dice que También no- entra... Ajá, sí. Ajá, sí, y si dice que no, ¿cómo se dice? Lo que estamos hablando. Sí, no ¿No fornicarás. robarás? ¿No cometerás adulterio? Adulterio. No Ok, dice cometerás no adulterio. adulterio, pues no adulterio. No adulterio. Y No sobre todo adulterar. también tener en cuenta que anteriormente se tenían muchas mujeres porque los hombres iban a la guerra y las mujeres se quedaban solas. Entonces alguien tenía que Atender. dar la frente, dar la cara por estas familias. Sí. Entonces ellos las tomaban como sus esposas y por eso es que tenían muchas mujeres, no tanto porque realmente fuera así, ¿no? Exactamente. O sea, No tanto era por quitarle la mujer al otro, sino realmente era esa Y tenían idea. el permiso también, porque Sí, claro, la ley pero- de Dios dice, no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. Claro. Así que el hombre tenía que respetar la mujer casada mientras fuera soltera. Pero eso es, recordemos, Era de él. recordemos Ok. que eso es en el Antiguo Sí, Testamento. el Antiguo para que Testamento. no nos vayamos a confundir. Pero las cosas que hoy nos en el están Nuevo escuchando. Testamento, Claro. un solo hombre con una sola mujer. Nada más. Una sola mujer con un varón. Nada de que, como esa ingratísima canción que Oh, hay. también me parece, no sé qué piensan ustedes, a mí me parece que también entra en este de no cometerás adulterio, las personas que están de alguna forma unidas en unión libre, ¿sí? Acordémonos que También. tener relaciones sexuales fuera del matrimonio entra dentro de este pecado que es el no cometerás adulterio. Sí. Pues ¿sí? normalmente ellos están Sí. fornicando. Sí, entonces y por es un eso es problema. precisamente que no pueden comulgar porque están continuamente cayendo en el pecado de Sí, no porque están cometerás en adulterio. amaciato, ¿no? Están amaciato. Claro. Bueno, para las mujeres, para los matrimonios, no mujeres, para los matrimonios, para las parejas que están viviendo en unión libre, como mensajeros de Dios, los invitamos a acercarse más a la iglesia, platicar con el sacerdote, cómo realizar su sacramento. Y si uno de ellos ya no puede, pues por lo menos que el sacerdote le eche la bendición, que Dios lo bendiga. Sí, ¿verdad? Por Claro, ejemplo, es importante. Por ejemplo, yo pasé varios años, digamos, fornicando. Sí. En unión libre. Sí, Ah, en, claro, en claro. unión libre. Llamémosle directamente fornicando. Sí, sí, ¿Por pero qué- para qué quería aclarar, usted? para ¿Qué quería? aclarar ¿Qué quería? con Lo los- que con quería los- era una chum, chum, Sí, sí, chum, sí, chum, sí. chum. Para aclarar con los ambientes, ¿no? Se van a decir, ¿qué pasó aquí? Pues yo pasé varios años así y pues no... Por miedo no se yo casaba. no entendía la diferencia, yo pensé que era igual. Claro. Hasta que empecé a estudiar la Biblia me di cuenta que fornicar, como dice el mandamiento, Sí, sí, sí. es malo. Sí, está Entonces afuera. ya empieza uno a la lucha de buscar la forma de matrimoniarse, ya de casarse. Sí, entre y la ley todo de lo Dios. sacamos. ¿Cómo lo sacamos del fruto de la Sagrada Escritura? Ujú. Ok, muy bien familia, pues sí hemos estado viendo lo que es el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento casi viene viendo lo mismo. ¿Cómo dice el séptimo mandamiento? No robarás, que encontramos en Lucas 18:20. No robarás. Ay, muchos nos gusta tener la uña larga, Claro. pues hay que cortársela, ¿no? También, Sí. yo no sé también si, qué les parece. Yo creo que también entra en este mandamiento cuando nosotros nos aprovechamos del más débil. Sí, Nosotros nos también. aprovechamos de nuestra posición. Robando la nobleza para de esa persona. Robarle, Sí, ¿sí? bien, trabajo. De repente tenemos trabajadores, qué sé yo, y les pagamos injustamente. También. ¿sí? Pero también va del otro lado. Si tú trabajas, pero te haces tonto medio tiempo, le estás robando a tu patrón. También. Sí, le estás robando Sí. a tu patrón. Estás matando el tiempo. De alguna forma las dos son, Si de alguna todo forma es es de... injusto, sí. Claro, Bien, sí, 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 claro, sí. claro, pero me refiero a que si lo haces injustamente también entra en no robarás, porque le estás La robando a tu romanita. patrón. La Claro. romanita también. Sí, claro, claro. La romanita. Ahí entra. son 1000 miligramos y les doy 900. Claro, ahí. O sea, todo esto es robar. todo esto hay que hacer esto se llama análisis, revisión de vida para poder ir a realizar nuestros sacramentos de la confesión. Sobre todo es importante dar el consejo de cuando haga usted un análisis, y tenga una hojita
y vaya apuntando todos los Exactamente. pecados Es más fácil. que a veces a uno se le va olvidando cuando ya está ahí enfrente del sacerdote, uno se pone nervioso, qué sé yo, y se te olvidan. Cuando te sales dices, se me olvidó Se me este. olvidó. Pero Por es eso importante. la importancia de aprender Sí. de memoria los 10 10 mandamientos, sí, porque claro. de allí se basa uno para pedir perdón Sí, a Dios. Así sí, claro. Entonces ese es por ahí un consejo cuando vayan a hacer su análisis o su examen de Es muy conciencia, importante. ir escribiendo en un Hacer papelito y se una lo listita, lleva. una Se lo listita. lleva una listita, claro, y se lo lleva ahí a donde está el padre a la confesión y se lo va leyendo Así. y así estamos mejor. Muy bien, querida familia que nos está sintonizando en este momento, usted que está sentadita en la mesa ya con su Biblia en la mano y sus hijos a su lado, yo sé que están estudiando junto con nosotros aquí. Bueno, pues vamos a hablar tantito del octavo mandamiento, No dirás falsos testimonios. Aquí donde dice no dirás falsos testimonios, lo mismo lo encontramos en Lucas 18:20. A ver, ¿qué se entiende por no dar falso testimonio? Bueno, Como- no sí. decir mentiras, ni tampoco de alguna forma decir mentiras a medias, que a veces Sí, eso sí. pasa mucho. O es que te digo, pero no te digo, sí, esconder la verdad. Porque también callar entra dentro de las mentiras. Es un Cuando problema. tú estás viendo una injusticia y tú no lo hablas, no lo dices, no haces lo posible, te quedas callado, también estás haciendo el pecado de no mentirás o no levantarás falsos Así es. testimonios. Porque Para estamos los que ya ayudando estamos, por a que ejemplo, haya caminando en el más camino de Dios, egoísmo. es importante el testimonio de vida. Claro. Y ahora, los que no están caminando en el camino de Dios, pues hay que entregarse poco a poco y empezar, ahora Yo sí, me voy a directo, agarrar por el ejemplo, control. yo me voy directo, por ejemplo, los hermanos separados hoy en día. Hay algunos que se visten como un sacerdote Sí. y empiezan a dar su testimonio que cuando yo era No, sacerdote. otra onda, es otra onda. Ya. Pero pues, sí, entra Sí, entra sí. dentro de esto, Sí. pero Sí. sabemos que de alguna forma ellos utilizan mucho Sí. la estrategia La de la como mentira. estrategia, sí. Es una estrategia de mentira, ¿no? Sí, es una Este, estrategia. Eso es falso, todo Sí, es claro. falso. Antes de que se me olvide, quiero mandar unos saludos a Lulu Domínguez, que siempre nos está escuchando. Felicidades, hermana, y esperamos pues un día de estos que nos acompañes aquí, ¿va? Así es, Estamos así es, todos bienvenidos. así Claro es. que sí. Bueno, muy bien, pues estamos viendo todo esto de estos 10 mandamientos tan importantes que estamos hablando de el octavo, no dirá falso testimonio. Ojalá es que cada persona que estamos en el camino de Dios empezar a dar buen testimonio de vida junto con la familia. Y principalmente somos nosotros los padres de familia para que nuestros hijos nos sigan también a nosotros. El noveno mandamiento, hermano. El noveno mandamiento, no codiciarás la mujer de tu amigo. Hermano, No codiciarás la mujer de tu prójimo. claro. Este tendrás es malos. un mandamiento muy fuerte, hermano. Sí. Es un mandamiento muy fuerte. Sobre todo para nosotros, de alguna forma, Fíjese, como Lucas hombres, ¿no? 18:20, Mateo 5:8 y Mateo 5:28. Está en la Biblia. No codiciar la mujer de tu prójimo. Sí, a veces para ser claros, ¿verdad? Vemos una muchacha en la calle y ¿qué hacemos? Chiflamos, le hablamos o tratamos de hacerle la plática y no sabemos si está casada, si no está Sí, casada. es un problema Y eso. estamos haciendo Falta ahí de educación. falsa educación y también aquí Y conocimiento está también de Dios. dentro de Sí. un pecado que es Sí. no codiciarás la mujer de tu hermano. Entonces tener cuidado cómo nos dirigimos a las mujeres, cómo nos dirigimos a las personas. La Sí. conoces, no la Y conoces, también dale saludo como también de la, debe ser. ¿no? también de la misma forma de las mujeres para los hombres, porque Sí, también igual, ya igual. ya está empezando Igual. esto de las mujeres hacer lo mismo con los hombres, ¿no? Sí, De un sí, muchacho, sí. y ya le empiezan a tirar de alguna forma ahí el, Sí, sí, el, sí. el verbo, como dicen por ahí los muchachos. Lo difícil que es a veces trabajar entre medio de un montón de gente chifladores. Ey, sí, claro. A veces uno anda bien rectacito y todo. Y entonces, Sí, claro. y uno Se a veces oye como por- tecolotada. Ajá. Y entonces, como dicen, dime con quién gana y te diré quién eres. Así es, Y claro. ni modo, lo toman Y en te, cuenta uno no, y también. te quedas ahí como bicho raro en medio de Ajá. todos, pero es importante, somos cristianos y tenemos Como que que hay ser gente la luz en normal a medio, ¿no? veces, ¿no? Y, Claro, aparte, sí. y aparte de eso, por ejemplo, yo, ¿verdad? Tito el apóstol. Viene otro de broma, le chifla a una mujer y le dice, hola, soy Tito el apóstol. Y Ese. yo tal vez sin malas intenciones. Claro, es así, Bueno, pero bueno. muy bien, pues querida familia que nos está sintonizando, estamos viendo el noveno mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, también Y es lo al mismo, hombre. la mujer, no codiciarás el hombre de tu prójimo. amiga o de tu prójimo. Como dice, no codiciarás la mujer de tu hermano ni a tu hermano, ¿de acuerdo? Exactamente. Ahora también entra esto el homosexualismo de Sí, sí, repente, es ¿no? un problema, No sí, codiciar sí. a Ah, nadie. es cierto, ahorita hay cierto, hablando. no hay que dejar esto afuera, lo del sexualismo, porque también Sí, la Biblia sí, habla sí. de las mujeres tú, pero también ahorita lo que está pasando Sí, hoy en día, sí. lo que estamos viviendo, hombre con hombre y mujeres con mujeres. Sí. No Tratar decir de- cosas raras.
Sí. Sabemos que dentro de la Iglesia Católica nosotros respetamos al ser humano como homosexual, pero no está de acuerdo la Iglesia con el acto en sí. ¿sí? Pero a la persona... Con la persona es la persona bienvenida en la Iglesia. La iglesia está Una cosa es el pecado. La iglesia está de acuerdo con la enfermedad. Sí. Por eso se ora para que sanen. Claro. Pero no está de acuerdo con el pecado. Con el se pecado, comete. claro. Sí. Sabemos que por ahí las personas que tengan vamos a llamarlo, esta inclinación, pues pueden venir a la iglesia, pero siempre y cuando tratemos de estar bien, exactamente. de cuidarnos. De agradarle a Dios más que nada. Sí, y tener cuidado, claro. Bueno, muy bien, estamos viendo este noveno mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, Lucas 18:20, Mateo 5:8 y el versículo 28, que nos habla muy fuerte el Señor Jesús. Ok, ahora, el 10º mandamiento que nosotros vemos, no codiciarás los bienes ajenos. Dijo el 10º. Es muy fuerte. ¿Sí? No codiciarás los bienes ajenos. Dijo el 10º o el pésimo. El 10º. ¿Sí? Entonces, el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Romanos 7:7 nos habla San Pablo. Romanos 4:2, Santiago 4:2, encontramos sobre esto de no codiciar los bienes ajenos. Claro. Muchos no podemos ver un carro nuevo de que trae el hermano o el compañero. ¡Ah, qué carrazo! Ni le está. Claro. No, eso sí está sucediendo. Yo lo tuviera ese carro mejor. Sí, pasa Fíjate lo que eso, pasa, ¿eh? de repente la envidia, ¿no? Es algo que entra ahí, la envidia de querer tener lo que el otro tiene, ¿no? Sí. Tener su casa, tener su carro, tener su trabajo, tener todo esto, entra dentro de este mandamiento, el último, no codiciarás los bienes de tu hermano. Sí. A veces pasa mucho la envidia en el trabajo, Sí. ¿por qué le pagan más? ¿Por qué me pagan menos? Siempre estar viendo al otro, eso es un Sí, problema. es un problema grande. ¿no? Es un problema grande y es ser feliz con lo que tienes, Sí, ser feliz claro. con lo que Dios te ha dado. Agradecido con Dios. Y ser agradecido, Sí, porque mucha agradecido gente con no Dios. tiene ni qué comer. Sí. Sí, por ejemplo, cuando yo recién llegado aquí a los Estados Unidos, yo pues empecé a trabajar en un supermercado aquí. A los 2 años me hicieron supervisor Sí. por el trabajo que yo hacía, sin saber inglés. Ay. Supervisor, y yo tenía a muchos americanos y de las otras razas que habían ahí, moreno y todo, en contra mía, que yo no sabía inglés, que yo soy un mojado y que no Sí, sé sí, qué. claro. Y entonces Un problema, mucha polilla gente para derrumbar. no aceptaban que yo era el jefe, Pero nada bueno. más por la calidad de trabajo. Pero pues Bueno, muy ahí bien, estamos. familia, que nos están sintonizando en este momento. Hemos visto lo que es los 10 mandamientos y dentro de estos 10 mandamientos tenemos que hacer una revisa de vida para poder ir a realizar nuestro sacramento con nuestro pastor de la iglesia. Así que, querida familia, les damos muchísimas gracias por ese momento que nos han regalado en que ustedes nos están sintonizando. Los invitamos que vamos a hacer la oración en este momento todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche que nos has permitido estar aquí con todas estas personas transmitiendo. Te damos gracias por todas las personas que nos escuchan. Te pedimos también por cada una de las personas que están en sus casas escuchándonos, que tú, Señor, derrames tu espíritu, derrames bendiciones sobre ellos y que pues nos sigues ayudando y nos sigas apoyando para que sigamos con este ministerio. Vamos a un Padre Nuestro para terminar con esta oración y en agradecimiento a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues gracias a todos los hermanos que estuvieron en sintonía a través de la página web del internet www.radioapostolusa.com. También a los hermanos que estuvieron en sintonía a través de la página oficial de Radio Apóstol USA de Facebook. Al hermano Angles Montes dice bendiciones, nos dijo desde muy temprano. Sí. Saludos a todos los que estuvieron en sintonía y espero compartan y los esperamos mañana a esta misma hora con una hora de alabanza y meditación y Así es. versículos bíblicos. Vamos a seguir estudiando igual. Bendiciones, gracias por haber estado con nosotros. Así es, familia. Así que muchísimas gracias y los invitamos a que cada uno de ustedes también compartan estas experiencias con sus contactos para que también ellos se vayan ayudando unos con otros. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Ánimo!